El año es 539 a.C. Las puertas de Babilonia, la ciudad más poderosa del mundo conocido, se abren. No hay gritos de guerra, no hay antorchas encendidas, no hay cadáveres en las calles. Un hombre entra a caballo, vestido no como conquistador, sino como rey entre iguales. Los babilonios no lo reciben con terror, lo reciben con alivio. Ese hombre se llama Ciro, y lo que está a punto de hacer va a cambiar la historia de la humanidad para siempre. Y sin embargo, hoy casi nadie sabe su nombre. Retrocedamos al 600 a.C. Persia no es un imperio, ni siquiera es un reino importante. Es una tribu, un pueblo pequeño, sometido, instalado en las tierras áridas del sur del actual Irán. Un pueblo que paga tributo a sus vecinos medos, que obedece, que calla. Pero hay un niño en esa tribu, un niño al que los sacerdotes ya miran con miedo. Según la leyenda, el rey medo Astiages soñó que de su propia hija nacería un árbol que daría sombra a todo el mundo, y ordenó matar al niño antes de que eso ocurriera. El niño sobrevivió. Su nombre era Ciro. No sabemos exactamente cómo era. No hay retratos auténticos. Solo sabemos lo que hizo, y lo que hizo no tiene parangón en la historia antigua. En el año 550 a.C., Ciro se rebela contra Media, y no solo vence al rey Astiages en el campo de batalla, hace algo que nadie esperaba. Lo perdona, le conserva la vida, lo trata con respeto. Ese momento define todo lo que viene después, porque Ciro comprendió algo que la mayoría de los conquistadores de la historia nunca entendieron. No tienes que destruir para dominar. El imperio aqueménida nace en ese año, y en los siguientes 30 años, Ciro va a construir el mayor imperio que el mundo haya visto hasta ese momento. El rey Creso de Lidia era considerado el hombre más rico de la tierra, tan rico que su nombre se volvió sinónimo de riqueza. Consultó al oráculo de Delfos antes de atacar a Ciro. El oráculo respondió que si cruzaba el río Alis, destruiría un gran imperio. Creso sonrió. Cruzó el río. No entendió que el imperio que iba a destruir era el suyo. En el 547 a.C., Ciro aplastó a Creso en Sardis, pero nuevamente no lo ejecutó, lo tomó como consejero. El conquistador había convertido a su enemigo vencido en su hombre de confianza. Pero el mayor golpe estaba por venir. Babilonia, la ciudad más grande del mundo antiguo, con murallas tan gruesas que podían circular carros de guerra en la cima, con los jardines colgantes, con un rey, Nabonido, que había abandonado los dioses de su propio pueblo. Los sacerdotes babilonios odiaban a su rey. El pueblo estaba cansado. Ciro entró por los canales del Éufrates, de noche, mientras la corte celebraba un banquete. Las puertas interiores, que debían estar cerradas, estaban abiertas. La ciudad cayó sin resistencia, sin una sola gota de sangre derramada. Y entonces Ciro hizo algo que ningún conquistador había hecho antes. Entró al templo de Marduk. Honró a los dioses babilonios. Declaró que no venía como conquistador, sino como liberador. Y los babilonios lo aceptaron, porque él les dio razones para hacerlo. Lo que Ciro hizo a continuación sacudió el mundo antiguo. Ordenó liberar a todos los pueblos que Babilonia había tomado cautivos, decenas de miles de personas, de docenas de naciones. Podían volver a sus tierras, reconstruir sus templos, practicar su religión, hablar su idioma. Entre esos pueblos estaban los judíos. Llevaban 70 años en cautiverio en Babilonia, 70 años sin patria, sin templo, llorando junto a los ríos de Mesopotamia. Ciro los liberó. No solo eso, financió con fondos del Tesoro Real la reconstrucción del Templo de Jerusalén. El profeta Isaías lo llamó el ungido del Señor. En hebreo, Mashiach, Mesías. Ciro es el único rey extranjero en toda la Biblia al que Dios llama directamente por su nombre.
y todo quedó grabado en un cilindro de arcilla de 45 centímetros. El cilindro de Ciro, redactado en acadio, enterrado en los cimientos del templo de Marduk, redescubierto en 1879, hoy en el Museo Británico en Londres. Es el primer edicto de derechos humanos de la historia de la humanidad. Proclama la libertad de culto, la prohibición de la esclavitud forzada, el derecho de los pueblos a su propia identidad. 2500 años antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, un rey persa ya lo había escrito en barro, pero los imperios no duran para siempre, y los hombres tampoco. En el año 530 a.C., Ciro marcha hacia el noreste, contra los masagetas, un pueblo nómada de las estepas de Asia Central. Los lidera una mujer, la reina Tomiris. Ciro usa una trampa, abandona un campamento lleno de vino. Los masagetas, que no conocen el alcohol, beben sin medida. El ejército persa los masacra mientras duermen. Entre los muertos está el hijo de Tomiris. La reina le manda un mensaje a Ciro. Te has saciado de sangre. Ahora voy a saciarte de verdad. Lo que viene después es una de las batallas más salvajes de la antigüedad. Ciro el Grande cae en combate. El invicto, el liberador, el ungido. Según Heródoto, Tomiris mandó buscar su cabeza, la sumergió en un odre lleno de sangre humana y dijo: «Bebe ahora toda la sangre que has querido». El hombre que había cruzado continentes, que había conquistado sin destruir, terminó así, sin gloria final, sin victoria última, solo en el barro de una estepa olvidada. Décadas después de su muerte, un joven macedonio llegó hasta Pasargadas, el lugar donde descansaban los restos de Ciro el Grande. Ese joven se llamaba Alejandro, y Alejandro, que ya había quemado Persépolis, que creía ser el hijo de un dios, se detuvo ante esa tumba y ordenó restaurarla. Y sin embargo, en Occidente, casi nadie sabe quién fue Ciro el Grande. No está en los libros de texto. No tiene película de Hollywood. Mientras tanto, en Irán, el 29 de octubre se celebra el Día de Ciro el Grande. Cada año, miles de personas peregrinan a su tumba en Pasargadas. Una estructura simple, de piedra blanca, sobre una plataforma de 6 escalones. La tumba más visitada de Irán. Vivimos en un mundo que recuerda a los conquistadores violentos, a los que incendiaron ciudades, a los que construyeron poder sobre cadáveres. Ciro hizo algo diferente. Conquistó con una idea radical, que puedes gobernar sin borrar a los que gobernas, que la fuerza más duradera no es el miedo, sino el respeto. Fue el primero, fue el más grande, fue el más humano. Y el mundo, mayormente, lo olvidó. Quizás porque su historia no tiene suficiente sangre para Hollywood. Quizás porque la historia recuerda mejor a los que destruyen que a los que construyen. O quizás, solo quizás, porque todavía no estamos listos para aprender la lección que este hombre intentó enseñarnos hace 25 siglos. Que el poder más grande no es el que aplasta, es el que libera.